Buenos días. Vamos a ver otros ejemplos de el uso de la programación lineal en la industria alimentaria. Estos ejemplos vamos a ver dos y los dos van a estar ligados. Van a estar ligados imaginando que los dos están ocurriendo dentro de una misma empresa, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a solicitar nuevamente, ahora sí, que ya habiendo realizado un primer ejemplo, que estos los hagan en su libreta. Entonces, van a tener necesidad de estarle poniendo pausa a este video para ir contestando las preguntas. Yo les voy a ir haciendo las preguntas, ustedes vayan resolviéndolo. Vamos a recordar nuevamente que para esto que es la programación lineal, teníamos cuatro elementos. Teníamos variable de decisión, función objetivo, las restricciones explícitas del sistema, restricciones o limitaciones, y las restricciones no explícitas o implícitas. Recordando nuevamente que las variables de decisión es aquello que yo busco conocer. Estas variables de decisión van a estar tanto dentro de la función objetivo. La función objetivo me describe cómo quiero maximizar o minimizar Z, donde Z puede ser el costo, las ganancias, el tiempo. Y algo que me va a limitar esta ecuación para que yo le diga a la computadora o cuando yo lo resuelva que no pueden tomar estas variables cualquier valor. Esos valores están limitados por las restricciones de mi problema, tanto las explícitas como las no explícitas, ¿ok? Entonces, en estos ejercicios vamos a ir nuevamente planteando cuáles son estos cuatro elementos. Y para darles una introducción del ejercicio, me gustaría retomar nuevamente lo que habíamos dicho de la proteína. ¿Por qué? Porque este ejercicio va a ser precisamente dentro de la aplicación de una formulación. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que si queríamos hacer una proteína para un complemento proteico para el gimnasio, necesidades especiales, etcétera, nosotros podíamos decir, ok, yo tengo varias fuentes de proteína, tengo proteína o aislado de chícharo, aislado de soya, suero de leche, ¿qué le puedo poner para que cómo los puedo mezclar para que esta proteína que yo haga tenga proteína, carbohidratos, grasas, según la normativa oficial y que a mí me salga lo más barato posible? ¿Cuánto le pongo del aislado de chícharo? ¿Cuánto le pongo del aislado de soya? ¿Cuánto le pongo del suero de leche? Para que me salga lo más barato, pero que cumpla con la normatividad. Y justamente de eso se trata este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, por eso quería retomar esto y ahora sí vamos a plantear ecuaciones en base a un problema muy similar a esto. Este ejercicio, ¿qué nos dice? Bueno, deseamos elaborar al menor costo posible. Aquí está la primera pista. Entonces, de hecho, hasta la vamos a subrayar. Adiós. Ah, al menor costo posible. Tenemos aquí ya la primera pista. Un producto alimenticio para dietas especiales a partir de tres tipos de materia prima. Tres tipos. Yo tengo tres opciones. Materia prima uno, materia prima 2 y materia prima 3. Por cuestiones de normatividad, como les había contado, el producto debe contener al menos, y hasta voy a cambiar aquí el color, al menos 10% de azúcares. ¿Ok? Voy a poner en este color ahora grasas no mayor al 9.5% del producto. Y por último, mínimo 52% de proteínas. Entonces, si se fijan aquí, bueno, estoy subrayando la información importante para este caso. Entonces, siempre es más fácil plantear todo lo que está escrito primero bajo forma de tabla. Aquí, bueno, yo le puse MP1, MP2 y MP3.
Aquí le cambié, esto es MP1, esto es MP2, pero por simplicidad la verdad es que es mejor A, B y C. Pero luego vamos a ver todavía que le vamos a cambiar el nombre nuevamente. Y yo sé que la materia prima 1 o A me cuesta el kilo 2.35 pesos por kilo. La materia prima B me cuesta 2 pesos el kilo. Y la materia prima C me cuesta 1.7 pesos el kilo. Si ya empezamos aquí a ver, pues, a lo mejor lógica, bueno, no es lógica, pero empezar a decir, bueno, si yo quiero que sea lo más barato posible mi proteína o mi alimento especial, pues si es lo más barato, diríamos, pues ponle puro C, ¿no? Porque C es el más barato, entonces si le pones puro C, te va a salir lo más barato posible. Pero no puedo, ¿por qué? Porque C, si yo le pongo 100% C, pues probablemente no vaya a cumplir con la normatividad. ¿Qué me dicta la normatividad? Al menos 10% de azúcares. Lo cumple C, tiene 8% de azúcares. Grasas no mayor al 9.5%. Mira, lo cumple, 6%. Entonces digo, mira, a lo mejor sí le puedo poner solamente C, pero requiero mínimo 52% de proteína. Entonces, y yo tengo 44% de proteína. Entonces, pues no estaría cumpliendo con la normatividad, más específicamente con el porcentaje de proteínas, si yo solamente le pongo C. Entonces, tal vez le voy a poner mucho de C y algo de A y algo de B. ¿Cuánto? Aquí les digo, pudieran ustedes empezar a decir, a ver, ponle 90% de C, 5 de A y 5 de B y ya lo cumplimos. Pero tal vez no es el óptimo. Y combinaciones pueden hacer muchísimas. 90, 2, 7, 80, 10, 10. A lo mejor todas ellas cumplen los requisitos de la norma, pero no todas les van a dar el menor costo posible. Hagan todas las combinaciones que puedan y nunca van a terminar. Entonces, la programación lineal nos va a ayudar. Aquí las cenizas, bueno, nos da el porcentaje, pero como no nos lo está marcando la normatividad, pues eso no nos va a interesar mucho, ¿ok? En este caso. Entonces aquí vamos a ver cómo lo resolvemos. Y siempre les recomiendo hacer una tablita donde sinteticen toda la información. ¿Por qué? Porque van a ver que a partir de esto va a ser mucho más fácil hacer las ecuaciones. Entonces, pues tenemos nuestra tablita. Y aquí les pregunto, ¿ustedes qué es? ¿Cuál es la pregunta aquí? Imagínense que ustedes dicen, bueno, yo quiero crear mi producto alimenticio, quiero que sea lo más barato, tengo 3 materias primas. Nuevamente, tienen a todo su equipo de investigación y desarrollo esperando que les den la orden, o bueno, la instrucción, vamos, no, tampoco somos soldados, que les den la instrucción, ¿qué les van a decir? Entonces, si se fijan, aquí lo primero que ustedes se van a preguntar y que le van a decir a su equipo de trabajo, porque ellos también se lo están preguntando, es ¿cuánto le pongo de qué? De cada materia prima. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que le tienen que decir a su equipo de investigación y desarrollo. Ponle tanto de A, tanto de B y tanto de C. ¿Y cómo van a saber esto? Pues trazando ecuaciones de programación lineal. Obviamente aquí no las estamos solucionando. El objetivo es que luego aprendan a solucionarlas para que ya tengan el resultado, ¿no? Pero aquí estamos aprendiendo nada más por el momento a hacer las ecuaciones. Entonces ahora sí les pregunto, ¿cuáles son estas variables? De entrada, ¿cuántas variables hay? Y luego, si hay esas variables, ¿qué significa cada una de ellas? Entonces aquí vamos a ver que las variables representan el contenido, cuánto le pongo de cada una de las materias primas. Ojo, yo no estoy diciendo que las variables son materia prima A, materia prima B, materia prima C. Estoy diciendo que las variables son contenido o cantidad de materia prima 1, que es la A, cantidad o contenido
de materia prima B y cantidad o contenido de materia prima C. No es lo mismo decir cantidad que nada más decir x1 igual a, x2 igual a B, x3, ¿por qué no? ¿Qué es qué x1 es igual a? Si me sale 5, ¿qué significa ese 5? 5 gramos, 5 kilos. Y aquí pudiéramos ser incluso hasta más específicos. Y en vez de decir cantidad, hablar de porcentajes, porque cantidad puede incluso estar también bastante, em, bastante subjetivo, ¿ok? ¿Qué es cantidad? Gramos, porcentaje, kilos, libras. Pues pudiera decir yo, ok, ¿qué porcentaje de A, qué porcentaje de B y qué porcentaje de C? ¿Están de acuerdo? O cuántos kilos de A, cuántos kilos de B y cuántos kilos de C. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo que tengo el costo por kilo. Entonces, mis variables son cantidad y vamos, si quieren, a definir qué unidades de A, de B y de C. Ya tenemos las variables. ¿Ok? Entonces, si se fijan, como les decía en ejercicios anteriores, encontrar las variables es responder a la pregunta de qué es lo que no conozco de mi problema y qué es lo que me está impidiendo empezar el proceso, empezar lo que quiero hacer. Tengo a mi equipo de investigación y desarrollo esperando que les diga qué, pues cuánto de cada materia prima, ¿no? Si no, no puede ser aquí el costo, las variables, porque el costo yo lo conozco. No puede ser el porcentaje que va a tener de proteínas, porque bueno, eso es restricción. Aquí la pregunta es, ¿cuánto le debo de poner de cada materia prima a mi proteína o a mi alimento especial para que me cueste lo más barato y cumpla con azúcares, grasas y proteínas, tal cual me lo determina la NOM? Entonces, ya están las variables. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de este problema? ¿Cuál es, para qué? Porque eso va a determinar la función objetivo. Si nos regresamos de aquí al problema, yo quiero elaborar una proteína, ¿no? Pues ese es mi objetivo. Pero más específico, vamos a irnos más allá. ¿Cuál es el objetivo de desarrollar la proteína? Ok, dejemos el lado de alimentación. ¿Qué es lo que quiero yo con la empresa al crear un producto? Pues yo quiero ganar dinero. Y si la proteína que aquí me está diciendo quiero que sea al menor costo posible, entonces el objetivo es que sea ¿qué? Lo más barata posible. El objetivo lo va a decir el enunciado. Y si es al menor costo posible, entonces les hago la pregunta. Aquí queremos maximizar Z o minimizar Z. ¿Cuál de las dos queremos? Pues queremos minimizar costos, minimizar Z. ¿Ok? Entonces, eso nos va a ayudar a trazar nuestra función objetivo. Vamos a empezar con min Z y luego sabemos que nuestra ecuación va a tener tres variables. Intenten hacerla, intenten ver si ahí les sale, pónganle pausa a este video e intenten ver. Minimizar Z, ¿qué es Z? Voy a definir Z, ¿qué es lo que quiero minimizar? El costo. ¿Cuáles son las unidades del costo? Pesos. Entonces yo sé que de este lado de la ecuación tengo pesos. De este otro lado tienen que ir mis variables, mis tres variables. X1, X2, que ya las definimos aquí, y X3. ¿Qué tiene que ir asociado a X1, X2 y X3? Si me regreso un poquito a donde definíamos qué era, ¿se acuerdan? Aquí, déjenme regreso. Aquí, vamos en esta parte. En este caso, bueno, estamos en la parte de minimizar Z. Ya pusimos nuestras variables y qué es este coeficiente que va asociado. Tenemos, en este caso, tendríamos C1, C2 y un C3. ¿Qué es ese coeficiente? Yo les decía que ese coeficiente generalmente nos va a ayudar a que tengamos las dos unidades, la misma unidad de ambos lados de la ecuación. Aquí yo tengo pesos de este lado de min Z, porque yo quiero minimizar Z y Z es el costo.
Aquí hasta ahorita X1, X2 y X3 pueden ser porcentaje o kilos. Entonces no tengo las mismas unidades. ¿Qué es lo que me faltaría para que tenga aquí pesos? Pues el costo. Entonces aquí van a ir los costos de cada una de las materias primas. Entonces, tracen la ecuación en su libreta. ¿Cómo les quedaría? Pónganle pausa, por favor. Bien, entonces, en lo que yo borro aquí, espero ustedes ya hayan trazado su ecuación. Y la ecuación, la función objetivo, que es la que me interesa resolver, sería min z igual a 2.35, que es el costo de la materia prima A, que aquí ya le llamamos X1. Pudieron haberle puesto A, B y C, tampoco es grave. Yo me gusta trabajar siempre con X1, X2, X3, X4. Pudieron haber puesto en vez de eso A, B y C, no es grave, pero bueno. 2.35 X1 más 2 X2 más 1.7 X3. ¿Qué me dice aquí? Suponiendo que la respuesta que me dé la computadora es que van a ponerle 2 kilos de X1, entonces dicen, si cada kilo me cuesta 2.35, pues entonces 2 por 2.35 es igual a 4.7 pesos que me voy a gastar porque aquí es 2.35 pesos por kilo, y aquí, bueno, aquí son 2 kilos, eliminamos kilo y me queda pesos, y por eso les digo que tendríamos pesos de este lado y pesos de este otro. Me sale 4.7 pesos de X1 y con X2 y con X3 yo haría lo mismo. Ahora, nos están faltando las restricciones. ¿Por qué? Porque si yo no restrinjo mi problema, pues me va a decir, ¿quieres que sea lo más barato posible? ¿Cuál es la cantidad mínima que yo puedo gastar o en hacer mi producto? Pues cero. Entonces, si yo no le digo a la computadora, oye, pues no puede ser cero, la computadora me va a decir cero de X1, cero de X2 y cero de X3. Si le digo, oye, está bien, con que sea mayor de cero, me va a decir, pues ponle uno de C, de X3. Y ya, es lo más barato que puedes, lo que les decía. Ponle puro de el ingrediente C, de la materia prima C, porque es la más barata. Pero yo no puedo ponerle solo C, porque tengo mi normativa. Y mi normativa me determina que debo de tener al menos 10% de azúcares, menos de 9.5% de grasas y más de 52% de proteínas. No importa aquí que la función objetivo yo la haya puesto en kilos, porque si yo hago ecuaciones para las restricciones, pueden estar en otras unidades. O sea, aquí el chiste es que concuerde esto y lo de abajo, que cada ecuación tenga unidades que concuerden. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que tengo? ¿Qué es lo que restringe que yo no le pueda poner solamente C? Es la normativa. Y puedo decir que el contenido de los nutrientes es la limitación. Entonces, aquí es donde yo les decía, y voy a borrar aquí un poquito esto para que no haga tanto ruido. Aquí es donde yo les decía que una tablita ayuda mucho cuando quiero hacer las restricciones. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a ver la información mucho más fácil. Y si yo tengo restricciones, son restricciones de la normativa. Y la normativa me está restringiendo, voy a revisarme otra vez, me está restringiendo el porcentaje de azúcares, el porcentaje de grasas y el porcentaje de proteínas. Entonces, ¿cuántas restricciones creen que tenga yo para este problema? Restricciones explícitas, las que son del problema, no las implícitas. ¿Cuántas restricciones explícitas, si son el contenido de nutrientes, voy a tener? Pues voy a tener tres. Una para azúcares, una para grasas y una para proteínas. Cenizas no, porque la normativa no me está marcando un límite de cenizas. Entonces, aquí es donde les digo que ver en tablita es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la tablita me va a permitir leer
para hacer mi ecuación la restricción de azúcares y leerlo así. Hacer una ecuación viendo nada más lo de la grasa y viendo nada más lo de la proteína. Si se acuerdan el ejemplo pasado, en el ejemplo pasado voy a regresar. Nosotros las restricciones que hicimos eran cuánta leche y cuánto jugo teníamos. Entonces, hice una restricción para la leche. Entonces yo lo leí, fíjense, uno y uno, 1 y 3, perdón, yo lo leí así. 1 de x1, 3 de x2, menor o igual al máximo que tenía de leches. Y luego la otra restricción para los jugos, yo la leí así. Un jugo que tiene el paquete x1, un jugo que tiene, perdón, sí, un jugo que tiene el paquete x2 tiene que ser menor a 100. Entonces, si hacemos algo muy similar para este problema, ¿cómo nos van a quedar esas restricciones? Póngale pausa y trácenlas en su libreta. Ya vimos que tenemos tres, entonces ustedes tienen que hacer una restricción para los azúcares, una para las grasas y una para las proteínas. Entonces, aquí sabemos que los azúcares me está pidiendo al menos 10%, que las grasas me está pidiendo menos del 9.5% y de las proteínas me está pidiendo más del 52%. Acuérdense que las restricciones siempre, bueno, en la mayor parte de los casos, son desigualdades. Y cuando trabajamos con desigualdades, van a ver que comúnmente trabajamos con los signos menor igual o mayor igual. A veces puede haber igual cuando me diga tiene que ser igual al 10%, pero aquí me está diciendo al menos 10% de azúcares, o sea, 10 o más. No mayor al 9.5% de grasa, o sea, 9.5 o menos. Y mínimo 52% de proteína, o sea, 52% o más. Entonces, tracen estas tres ecuaciones, por favor. Pónganle pausa. Ok, y yo voy a continuar. La respuesta sería para azúcares 12x1 o 12A, que es 12% por el porcentaje o los kilos que me diga este x1, 10% x2 y 8% aquí va un 3, x3. No puede ser mayor, bueno, tiene que ser mayor o igual a 10. La de las grasas, ¿cómo quedaría? 10x1 más 10x2 más 6x3 menor o igual a 9.5. Y la de las proteínas, 60x1 más 50x2 más 44x3 mayor o igual a 52. Entonces, si se fijan, aquí hay dos cosas de entrada. Si estamos hablando en porcentaje, mm, aquí como le pudiéramos hacer. Aquí tenemos que los coeficientes que van asociados a cada una de las variables, estamos dándole lógica a estas ecuaciones, el 12, mejor pongo la pluma, el 12, el 10, el 8 y este 10 son porcentajes, 12, 10, 8 y el 10 que era el límite, ¿no? Que nos marca la norma. Si estamos aquí en porcentajes, hay que recordar que aquí las unidades que teníamos eran pesos, pero aquí x1, x2 y x3 queríamos que fuera kilos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que 2.35 son 2.35 pesos por kilo. Para tener pesos aquí y pesos acá, x1 tiene que tener unidades de kilos. Entonces x1 me dice cuántos kilos de materia prima 1, cuántos kilos de materia prima 2 es x2 y x3 son cuántos kilos de materia prima 3. Entonces aquí ya definimos las variables como kilos. Quiere decir que aquí son kilos también, estas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué?
Porque yo estoy diciendo, esto es porcentaje, 12% lo voy a multiplicar a kilos. Si 12% es a kilos, entonces yo tengo primero que definir algo muy importante, y que es esta restricción. Porque si yo no defino esta restricción, estas tres no me van a tener lógica en cuanto a unidades. Y de hecho aquí, yo digo, ustedes van a decir, oye, pero yo voy a multiplicar porcentaje por kilo, eso me da unidades de porcentaje por kilo, porcentaje por kilo, porcentaje por kilo. Y aquí nada más tengo porcentaje. Voy a ponerle aquí un kilo. Es 10 por 1, 9.5% por un kilo y 52% multiplicado por un kilo. Y ya tengo también de este lado porcentaje por kilo. ¿Por qué es importantísima esta? Porque yo aquí tengo que decirle que la sumatoria de x1 más x2 más x3 es igual a 1. ¿Un qué? Un kilo. Que yo estoy trabajando en cuánto le voy a poner de x1, cuánto le voy a poner de x2 y cuánto le voy a poner de x3 para tener un kilo de producto. Estoy estandarizando todo a un kilo, así como lo tengo aquí a costo por kilo. Entonces, estas son como las obvias que vimos de la normativa, pero esta es una restricción que es explícita, pero que está escondida por ahí en el problema. ¿Por qué? Porque si yo no se la pongo, pues me puede dar ecuaciones en donde me puede dar muchos resultados, vamos, yo podría tener una serie infinita de resultados en donde x1, x2 y x3 no sumen lo mismo, que en una me diga, ok, x1 igual a 2, x2 igual a 1 y x3 igual a 4. Otra que me diga x1 igual a 1, x2 igual a 1 y x3 igual a 1. Entonces, yo no puedo comparar esta con esta porque esta en total me va a dar 7 kilos totales de producto y esta me va a dar 3 kilos totales de producto. Entonces, si yo quiero minimizar el costo, pues obviamente va a decirme, mm, pues vamos a trabajar con valores en donde hagamos lo mínimo de producto, a 100 gramos. Pero yo quiero hacer todo, estandarizarlo a por kilo de producto. Ahorita tal vez esta restricción es un poco compleja, pero es estandarizarlo. Si aquí estoy diciendo que es costo por kilo, aquí también lo tengo que definir por kilo. Y ahorita vamos a darle sentido con un ejemplo de respuesta. Entonces aquí me va a decir, vamos a suponer que, que por algo ya hice mi problemita, le puse mis restricciones. Vamos a terminar con la restricción implícita o no explícita, que son las obvias del problema. Estas variables pueden tomar valores negativos. ¿Puedo ponerle menos 5 kilos de la materia prima A? No. Entonces, la primera restricción que tenemos es la de no negatividad. Ahora, ¿puedo usar variables continuas o solamente enteras? Es decir, yo estoy limitada a ponerle 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, o puedo ponerle 1.1 kilos, 1.2 kilos, 1.3 kilos. Yo no tengo que poner a fuerzas kilos enteros. Entonces, para este caso, yo no tengo la restricción de que sean números enteros. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora, de entrada, si yo pongo que x1, x2 y x3 es igual a 1, y luego todavía le pongo que son enteros, pues me va a decir que todo va a ser cero, o solo me va a decir una de estas va a valer 1 y las demás cero. ¿Por qué? Porque si la suma debe valer 1, si una vale 1, las demás no pueden, o sea, ninguna puede ser punto cinco y cero, porque punto 5 y punto 5 son decimales. Pero si yo le hubiera puesto la restricción implícita de enteros, me va a decir, pues dos de ellas van a valer cero y una uno, porque yo no puedo hacer fracciones. Entonces, y aquí sí se vale, puedo ponerle punto cinco y cero, punto tres y punto 4. Estoy dándole la opción porque a que me dé el óptimo, ¿no? Entonces, vamos a nada más hacer un pequeño ejemplo de, imagínense que ya me dio el resultado. Si a mí me da el resultado
De entrada sabemos que no van a valer ni 1, ni 2, ni 3 por esta restricción que tenemos aquí. Yo no puedo que valgan 1, 2 y 3 porque si vale 1, 2 y 3, pues va a valer 6 y 6 no es igual a 1. Entonces, vamos a suponer que me dice que x1 igual a 0.1 kilos, que x2 va a ser igual a 0.2 kilos. ¿Y cuánto tendré que valer la tercera para cumplir esta restricción en azul? 0.7 kilos. Vamos a suponer que esto es una hipótesis, que imagínense que esa fuera la solución que me da. Bajo esta hipótesis o esta suposición, más que hipótesis, ¿cómo me quedaría aquí? Bueno, aquí me va a salir min z, bueno, algo es igual a 2. Vamos a borrar esto. ¿Cuánto les va a quedar el costo mínimo si eso hubiera sido la respuesta? 2.35 ¿por cuánto? Por 0.1 más 2 por 0.2 más 1.7 por 0.7. Vamos a hacer la multiplicación. 2.35 por punto 1 son 0.235. 2 por punto 2, 0.4. Y 1.7 por punto 7, esa. Vamos a darle chance a usar la calculadora. Vamos, no tenemos que hacer el cálculo a fuerzas mentalmente. 0.7 por 1.7, 1.19. Entonces aquí yo tengo 1.19. Si hacemos la suma, vamos a volver a usar la calculadora, vamos, no estamos exigiéndonos aquí ser matemáticos hábiles, es 0.235 más 0.4 más 1.19, 1.825. Entonces, la suma de esto es igual a 1.825, creo, que es lo que decía. ¿Qué quiere decir esto? Que lo menos que me puede costar, ¿cuánto? 1 kilo de mi, suponiendo que este fuera el óptimo, claro, 1 kilo de mi alimento especial es 1.825 pesos. ¿Vieron cómo así funcionaría? Entonces, es por eso que necesitamos que tenga lógica esto. Y si hubieran sido esas respuestas, vamos a ver si cumple las restricciones. Puede que no las cumpla. ¿Por qué? Porque me acabo de inventar estos datos. Vamos ahora a verificar estos valores en cada una de las restricciones. Estas de acá. Esta sabemos que sí la cumple, porque punto 1 más punto 2 más punto 7 es 1. Entonces, esta sí. Vamos a ver si ese valor hubiera cumplido esto. Tenemos 12% por x1 que vale 0.1 kilos, más. Vamos a verificar nada más la primera. 10% por 0.2 kilos. Bueno, aquí 0.2 kilos. Más 8% por 0.7 kilos. ¿Cuánto nos da? Tiene que ser mayor o igual a 10% en 1 kilo. ¿Ok? 10% de 1 kilo, ¿cuánto es? Entonces, ahí vamos a ver. Si tenemos, vamos a hacer esto para acá, 12% por 0.1 me va a dar 1.2. 1.2. ¿Ok? Por ciento kilo, ¿no? Por aquí vamos a decir 1.2 por ciento en 1 kilo. Más 10 por que tenemos 0.2. Esto nos da 2% por el kilo, en 1 kilo.
2% más 8 por punto 7. ¿Cuánto da eso? Según yo nos da 5.6. Vamos a ver si no estoy diciendo una tontería. Según yo no. 8 por 0.7, 5.6. Está verificado. Aquí no damos paso a dudas. ¿Y cuánto es la suma de esto? 1.2 más 2 son 3.2 más 5.6. Eso es igual a 8. ¿Y qué? 5. ¿Qué dijimos? 1, 2. Son 3.2 más 5.6, 8.8. 8.8 mayor o igual a 10. No. Entonces no se cumple. Entonces estos porcentajes no pudieran ser una respuesta. Estos kilos, punto uno, punto 2 y punto 7, estos valores para estas variables. Si ustedes no hicieran programación lineal o no lo resolvieran diciendo, vamos a poner esta suposición que es esto y probarlo. Vamos a suponer a otros valores y probarlos, nunca van a terminar, porque cada uno de estos valores van a tener que estarlo probando. Aquí ya no cumplió. Podía haber sido el caso de que lo cumpliera, pero luego todavía tenemos que verificar que cumpliera también grasas y proteína. Entonces, por eso luego vamos a ver cómo resolverlo de la manera más fácil, ¿ok? Entonces, aquí nada más lo que quería era explicarles cómo funciona esta parte de verificar las unidades, ¿ok? Entonces, bueno, estas serían las restricciones y ya luego, ¿qué pasaría? Pues tendríamos que resolverlas por los métodos que veremos luego. Entonces, bueno, este sería el primer ejercicio, ¿ok? Pónganle pausa, tómense un break y vamos a hacer el segundo ejercicio. Muy bien. Vamos a suponer entonces que este ejercicio ya lo planteamos, que ya lo solucionamos y que ya tenemos nuestra formulación para tener un producto con el menor costo posible. Ya tengo mi proteína en polvo. Ahora, ¿qué sigue? Una vez que ya tenemos esto, voy a compararlo con otros dos. ¿Sabes qué? Tengo la proteína A, la proteína B y otra proteína C, que eran productos que habíamos desarrollado en los años anteriores. Yo voy a compararlo con estos dos. Entonces, el departamento de finanzas va a evaluar los costos de producir cada uno de estos productos, costos fijos y costos variables, y los recursos disponibles. Y tenemos estos datos. Yo sé que el producto A, vamos a suponer que el producto A es el que acabo de crear, me cuesta ya con mano de obra o lo que sea, o empaque, bla, 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 precio por cada botella, cada bote de este producto A, por cada producto, si por eso es cada unidad, me sale 400 pesos. Los costos variables son 220 pesos. Yo le gano, o sea, tengo una utilidad de 180 pesos cada que... Ah, no, perdón, esto es a lo que lo vendo, el costo variable, perdón. Esto es a lo que lo vendo, esto es cuánto me cuesta por unidad y esto es cuánto le gano, ¿ok? Y de hecho tiene lógica, porque si yo sumo 220 más 180 me dan los 400, que es, yo lo vendo a 400, con esos 400 que me pagan, cubro mis gastos de hacerlo y gano 180 pesos. Yo sé que el mercado me pide 5,000 unidades, que para hacer cada unidad, cada botella, aquí van a ser costales más que nada, para hacer cada costal de producto requiero 8 kilos, 8 kilos de materia prima. Requiero que este producto se haga en 4 horas, 4 horas de mano de obra de operarios y requiero que las máquinas estén funcionando 2 horas para hacer una unidad de producto, un tanque, un tambo, un costal. El producto B lo vendo a 550. De esos 550, 300 van para los costos y 250 gano. Yo sé que esto se vende en 3,000 unidades, que requiero 10 kilos de materia prima para poder hacer una unidad de producto B. Requiero 2 horas de operarios de mano de obra y 4 horas de máquinas.
Y el producto C lo vendo a 700. Esos 700 que me van a pagar me sirven para cubrir 400 que me cuestan y 300 que gano. Yo sé que el mercado me solicita 1500 unidades, es la demanda, que requiero 13 kilos para poder hacer una unidad, 3 horas de operarios, mano de obra, y 3 horas de máquina. Entonces yo voy a comparar estos tres. No tengo materia prima infinita, no tengo turnos de hombres infinitos, ni las máquinas pueden funcionar tiempo infinito. Yo tengo limitaciones. Yo nada más, vamos a suponer que se usa la misma materia prima en los tres. Yo nada más tengo 85,000 kilos de materia prima, ¿ok? Cuento con 28,000 horas, hora laboral de mano de obra, y con 22,000 horas máquina. O sea, tengo turnos de operarios para 28,000 horas y 22,000 horas pueden funcionar las máquinas. La pregunta aquí es, ¿cuántas unidades de cada producto debo fabricar para maximizar ganancias? Yo voy a vender el A, el B y el C. Así como el de la oferta de leche y jugo, aquí quiero ver si yo quiero vender los tres, tomando en cuenta su demanda, tomando en cuenta las horas que ocupa cada uno y la materia prima que se lleva, cuánto yo quiero maximizar ganancias, cuánto producir de A, cuánto producir de B y cuánto producir de C para obtener el máximo posible, suponiendo que pues no puedo producir 6,000 unidades de A porque solo se van a vender 5,000, ¿ok? Entonces, vamos a resolver este problema. De entrada, ¿cuáles creen que sean las variables? Yo les acabo de hacer una pregunta. ¿Cuánto producto de A, cuánto producto de B y cuánto producto de C? ¿Cuántas variables? Entonces, ahí tienen a todo su equipo de producción esperando instrucciones. ¿Qué les falta conocer para poderles decir, ok, venga, manos a la obra? Pues cuánto producto de A, cuánto producto de B y cuánto producto de C. ¿Cuánto voy a hacer de cada uno? Entonces, ¿cuántas variables tengo? Las variables son las unidades que voy a fabricar de cada producto. Y tengo tres. Unidades fabricadas de A, unidades fabricadas de B y unidades fabricadas de C. ¿Por qué unidades? ¿Por qué no kilos? Porque aquí tengo todas valga, voy a decir unidades, todos, lo que está escribiendo cada uno de estos es precio por cada unidad, pesos por cada unidad, pesos por cada unidad, kilos por cada unidad. Entonces, yo voy a saber, aquí me está diciendo cuántas unidades de A, cuántas unidades de B y cuántas unidades de C. Vamos a suponer que en vez de unidades son costales. Para no llamarle unidades, ¿cuántos costales de A, cuántos costales de B, cuántos costales de C? Tenemos tres variables. X1, cuántos costales de A, cuántos costales de B y cuántos costales de C. ¿Cuál es el objetivo con hacer todo esto? Les decía que el objetivo lo dice el problema. Quiero maximizar o minimizar. Aquí me está diciendo que yo tengo que saber cuánto fabricar de cada producto, suponiendo que todo lo voy a vender de acuerdo a la demanda, para yo ganar lo máximo posible. Entonces, aquí yo que voy a tener max Z o min Z. Si yo quiero maximizar las utilidades, voy a tener max Z. Y entonces, max Z, nuevamente, voy a tener cuánto max Z, Z que es la ganancia. Y la ganancia, ¿en qué unidad está? Vamos a suponer en pesos, ¿no? Que es lo que me dice acá. Si yo quiero maximizar Z y Z está en pesos, yo sé que de este lado van a estar mis tres variables, x1, x2 y x3. ¿Cuál es el coeficiente asociado a cada una de estas tres variables? Léanlo en la tablita y tracen su función objetivo. Yo quiero maximizar ganancias, maximizar utilidades. Entonces, de todo esto que tengo aquí en la tablita,
¿cuál me va a servir para poner en la función objetivo? Pues la utilidad. Entonces, los coeficientes que van a ir en la ecuación, pegado a las variables, esto es x1, esto es x2 y esto es x3. Son 180, 250 y 300. Entonces, ¿cómo queda la función objetivo? Max z igual a 180x1 más 250x2 más 300x3. Ya terminamos esto. Ahora vamos a las restricciones. ¿De qué no tengo infinitas cosas? ¿Qué es lo que me está limitando? Pues yo diría, ok, de estos tres, ¿cuál le ganas más? Al de 300, al producto C. Pues fabrica 1.000.000 de 300 de unidades de costales de producto C. Pero yo no puedo fabricar 1.000.000 de unidades. ¿Por qué? Porque de entrada, 1.000.000 no se va a vender. Pues ahí tengo una primera limitación, la demanda. Yo no cuento, cada unidad me ocupa 13 kilos. 13 por 1.000.000, yo no tengo 13 millones de kilos de materia prima. Segundo limitante, materia prima. Up. Si cada unidad me va a tomar 3 horas y yo quiero fabricar 1.000.000 de unidades, tengo que tener 3 millones de horas. ¿Tengo 3 millones de horas? No. Tercera restricción, horas laborales. Y por último, si yo voy a fabricar, yo digo 1.000.000 de producto C, voy a necesitar 3 millones de horas máquina. ¿Las máquinas pueden funcionar durante 3 millones de horas? No. Otra limitante, horas máquina. Entonces, si se fijan aquí, de entrada ya vamos teniendo cuántas. Una, dos, tres y cuatro restricciones. ¿Ok? Si tenemos esas cuatro restricciones, em, una la vimos por la demanda. ¿Ok? Y vamos entonces a tener cuatro, donde son recursos, horas mano de obra, horas máquina, y le voy a poner aquí demanda. ¿Ok? Entonces, traten de trazarlas, pónganle pausa, y ahora sí, viendo esta tablita, traten de hacer las cuatro restricciones para la demanda. Y de hecho de la demanda no son cuatro, es la demanda de cada uno de los productos. Entonces, ¿cuántas son de demanda? No es una sola restricción para los tres productos, serían tres restricciones de demanda. Entonces vamos a tener en total, si no me equivoco, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis restricciones. Traten de hacer esas ecuaciones. Aquí tienen todos los datos. Pónganle pausa y ahorita lo checamos. Ok, entonces, vamos a hacer las restricciones. La de materia prima, 8x1, me voy a regresar a 8x1 más 10x2 más 13x3 es igual a 85.000. ¿Qué me está diciendo? 8 kilos para producir una unidad de X de A, más 10 kilos para producir una unidad de B, más 13 kilos para producir una unidad de C, no puede ser mayor a 28.000 horas, 85.000 kilos, perdón. Si me dice que haga 3.000 unidades de A, 1.000 unidades de B y 5.000 de C, 3.000 por 8 más, no sé qué dije, 1.000 por 10 más 5.000 por 13, no puede superar 85.000. Si se fijan aquí, yo no las estoy leyendo, como habíamos visto, por columnas. ¿Por qué? Porque si una restricción es para materia prima, pues entonces aquí la materia prima involucra el 8, el 10 y el 13. Si se equivocaron, es momento de que aquí, ya viendo cómo funciona, hagan las otras restricciones. Póngale pausa. ¿Cómo quedaría la de horas laborales? La de mano de obra. 4x1, les voy a borrar aquí esto. 4x1 más 2x2 más 3x3 menor o igual a 28.000. Que es 4x1 más 2x2 más 3x3 menor o igual a 28.000. Vamos a hacer la de horas máquina. Pónganle pausa.
La de horas máquina quedaría así. 2x1 más 4x2 más 3x3 menor o igual a 22,000. Ahora vamos a hacer las tres de la demanda. Les regreso a la tablita. Tenemos, la demanda es que yo no puedo fabricar más de lo que se va a vender, porque va a ser sobrante. Entonces, ¿qué signo van a usar aquí? ¿Qué desigualdad? ¿Mayor igual o menor igual? Tenemos 5,000 unidades para A, 3,000 unidades que es la demanda para B o X2 y para X3 o C 1,500. Pausa y háganlas. ¿Ok? ¿Cómo nos quedan? Demanda de A, X1 no puede ser mayor a 5,000, X2 no puede ser mayor a 3,000 y X3 no puede ser mayor a 1,500. Todas estas son las restricciones explícitas. Ahora, aquí estamos trabajando por unidades. Yo le dije, bueno, vamos a ver lo más fácil. En vez de que sean unidades, vamos a fabricar costales. Pregunta, ¿ustedes van a fabricar .8 costales? ¿Pueden fabricar .097 costales? ¿Sí o no? Pues no, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿creen que la restricción implícita de no negatividad, bueno, de enteros, es válida? ¿Sí o no? Y en segundo lugar, ¿pueden fabricar -10 costales? No. Entonces, ¿cuál sería la otra restricción implícita? Que tienen que ser mayores a cero y aparte que tienen que ser enteros, en este caso. ¿Sale? Vamos a frenarla, a limitarla en eso. Alguien podría decir, oye, pero sí puedes fabricar .5, 20.5 costales, ¿cuál es el problema? Ok, solo luego tienes que ver cómo vas a vender ese .5 costal. Entonces mejor no nos hagamos problemas y pongamos que no puedo fabricar medio costal, en costales enteros. Y entonces, este sería ya los dos problemitas de práctica. Espero les hayan servido, véanlos una y otra vez, porque lo que sigue va a ser una tarea. Entonces, aquí terminamos. Si tienen dudas, estoy a sus órdenes y nos vemos en un próximo video.